Me llamo Leonor. Tengo 69 años. Y el día que se leyó el testamento de mi marido, mis hijos se repartieron 600 millones de pesos como si estuvieran jugando una partida de dominó en la cantina. Esteban se quedó con las constructoras. Daniel heredó la cadena de restaurantes, las haciendas, los departamentos de lujo, los autos deportivos, todo. Absolutamente todo. Y yo, después de 45 años de un matrimonio devoto, después de haber sacrificado la vida entera por esa familia, recibí un sobre empolvado que parecía sacado de la basura. Mi nuera, Yesenia, soltó una carcajada que me arañó el alma, me miró de arriba abajo y me dijo: «Mire, suegra, de perdiz el sobre le sirve para guardar sus recetas de mole». Esteban ni siquiera levantó la vista para mirarme. Daniel suspiró, pesadamente, como si mi simple existencia en este mundo fuera una carga insoportable. Humillada, con el pecho roto en 1000 pedazos, salí de aquel despacho sintiendo que mi vida no valía nada. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, era que esa misma noche, al abrir ese sobre despreciado en la soledad de mi casa, encontraría algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Arturo había muerto apenas hacía una semana. El cáncer de páncreas se lo devoró en 6 meses, crueles, despiadados y llenos de dolor. Durante 45 años, él había sido mi compañero, mi refugio, el hombre que levantó un imperio desde los cimientos, partiéndose el lomo de sol a sol. Yo siempre estuve a su lado. Cuando se quedaba hasta la madrugada revisando los números en la mesa de la cocina, yo le preparaba café de olla y me quedaba en vela, esperándolo. Cuando tenía que viajar por negocios durante semanas enteras, yo me echaba la casa al hombro y criaba a nuestros 2 hijos sin soltar una sola queja. Cuando los bancos le cerraron las puertas y le negaron los préstamos para expandir el negocio, fui yo quien vendió las esclavas de oro y las perlas que me había dejado mi madre, todo para conseguirle el capital que necesitaba. Nunca pedí que me hicieran un altar. Nunca reclamé el crédito. Yo simplemente amaba a mi esposo y confiaba, ciegamente, en que él cuidaría de mí cuando llegara el momento. Qué equivocada estaba. La lectura del testamento se llevó a cabo en el despacho de la licenciada Rosaura Álvarez, la abogada de la familia. Llegué temprano, vestida con mi mejor traje color obispo, ese que Arturo me había regalado en nuestro último aniversario. Pensé que sería un mero trámite. Después de medio siglo juntos, lo lógico era que mi marido me hubiera dejado protegida. Mis hijos podían heredar los negocios, claro, pero yo tendría lo suficiente para vivir mis últimos años con dignidad. La licenciada Rosaura comenzó a leer con una voz fría, monótona, estrictamente profesional. A mi hijo Esteban le dejo las constructoras, valuadas en 240 millones de pesos. Esteban sonrió, con la misma avaricia de un niño frente al árbol de Navidad. A mi hijo Daniel le dejo la cadena de restaurantes que genera 160 millones de pesos al año. Daniel se acomodó en su silla de cuero, inflado de satisfacción. Las haciendas en la costa, los departamentos en el centro, los autos de lujo, las cuentas principales. Todo, absolutamente todo, fue dividido entre ellos como si fuera el botín de una guerra. 600 millones de pesos partidos a la mitad, mientras yo permanecía sentada allí, invisible, esperando escuchar mi nombre. Cuando Rosaura terminó de leer la lista interminable de propiedades que mis hijos estaban heredando, hizo una pausa. Revisó unos papeles, se acomodó los lentes y dijo: «Para la señora Leonor Herrera». Mi corazón dio un vuelco. Por fin. Por fin iba a escuchar lo que el amor de mi vida había dejado para mí. Rosaura continuó: «Le dejo este sobre personal». Y, extendiendo la mano, me entregó un sobre amarillento, cubierto de polvo, que parecía haber estado arrumbado durante años en el cajón del olvido. Lo tomé con las manos temblorosas, mientras mis hijos intercambiaban miradas de satisfacción. Fue entonces cuando Yesenia, mi nuera, no pudo contener la risa. «Mire, suegra, de perdiz le sirve para guardar sus recetas». Esteban seguía inmerso en los documentos, sin dignarse a mirarme. Daniel dejó escapar ese suspiro hondo, como si mi presencia fuera una molestia que tenían que tolerar por obligación. El sobre no pesaba nada entre mis manos. Se sentía vacío.
Se sentía como una burla cruel. Rosaura cerró la carpeta del testamento y se dirigió a mis hijos para explicarles los trámites legales que debían seguir para tomar posesión de su fortuna. Hablaban de transferencias bancarias, de escrituras ante notario, de actas constitutivas. Como si yo no estuviera allí. Como si yo fuera un fantasma sentado en esa silla de cuero. Me levanté lentamente, guardé el sobre en mi bolsa y caminé hacia la puerta. Nadie se despidió. Ninguno de mis hijos me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie me ofreció llevarme a casa. Salí de ese despacho con el alma hecha pedazos, sintiendo que 45 años de amor, de sudor y de sacrificio habían sido reducidos a un sobre mugriento que, con suerte, contenía una carta sentimental sin ningún valor real. Caminé por las calles de esta ciudad que me vio envejecer, la misma ciudad donde construí una familia que ahora me trataba como basura, y lloré. Lloré como no lo hacía desde que era una niña huérfana y desamparada. Esa misma noche, sentada en la sala de mi casa vacía, con el silencio pesando sobre mis hombros como una losa de panteón, decidí abrir el sobre. Me temblaban los dedos al romper el sello amarillento. Adentro, solo había una hoja de papel doblada. La desdoblé con lentitud y leí las palabras escritas con la caligrafía inconfundible de Arturo. Era esa misma letra elegante que había visto en miles de cartas de amor durante nuestro noviazgo, en las tarjetas de cumpleaños, en las notas que me dejaba pegadas en el refrigerador antes de irse a trabajar. Pero esta vez, las palabras que leí me robaron el aliento. Para la mujer que siempre me amó de verdad. Cuenta bancaria número 8, CHE. Banco Internacional Suizo, Ginebra. Y, debajo de eso, una línea que me hizo temblar hasta la médula: lo que encuentres aquí es solo el principio. Ellos no merecían saber la verdad, pero tú sí. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. ¿Una cuenta en un banco suizo? ¿De qué estaba hablando Arturo? Durante 45 años de matrimonio, él me había contado todo sobre sus negocios. ¿O eso creía yo? ¿Qué secreto se había llevado a la tumba? ¿Cuál era esa verdad que mis hijos no merecían saber? Me pasé la noche entera en vela, dando vueltas en la cama, aferrada a ese pedazo de papel contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Al día siguiente, llamé al banco. Mi inglés atropellado fue recibido por una operadora que hablaba un español perfecto. Le di el número de cuenta, mis datos personales y, después de una espera que se sintió como un siglo, escuché las palabras que partieron mi vida en dos. Señora Herrera, el saldo actual en su cuenta es de 2.000 millones de pesos mexicanos, en su equivalente en dólares. 2.000 millones. El teléfono se me resbaló de las manos y chocó contra el piso. 2.000 millones de pesos. Más del triple de lo que mis hijos habían heredado juntos. Me senté en el suelo de la cocina, temblando de pies a cabeza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Arturo me había dejado una fortuna secreta. Una fortuna que nadie conocía. Una fortuna que hacía que los 600 millones del testamento oficial parecieran el cambio de las tortillas. Pero eso no era todo. La operadora continuó hablando desde la bocina caída en el suelo. La recogí. Señora, también tenemos instrucciones de enviarle por mensajería privada una caja fuerte que su esposo depositó aquí hace 2 años. Podemos programar la entrega. ¿Una caja fuerte? ¿Qué más había escondido Arturo? ¿Qué otros demonios me estaban esperando? Acepté la entrega para el día siguiente y colgué el teléfono con las manos empapadas en sudor. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo había logrado Arturo amasar tanto dinero sin que yo me diera cuenta? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? ¿Por qué decidió dejármelo solo a mí? Y la pregunta que me taladraba el cerebro: ¿cuál era esa verdad que mis hijos no merecían saber? El mensajero llegó al día siguiente, a las 10 de la mañana en punto. Era una caja fuerte pequeña, pero pesada como el plomo, con una combinación que venía en un sobresellado. Los números eran la fecha de nuestra boda, 15 de junio de 1980. Tan típico de Arturo, siempre tan romántico, incluso en medio de sus secretos más oscuros.
Cerré las cortinas de la sala, desconecté el teléfono de la pared y me senté frente a la caja con el pulso acelerado. Marqué la combinación y escuché el chasquido metálico del mecanismo al abrirse. Adentro había documentos, fotografías, cartas y un sobre grueso con mi nombre escrito en letras mayúsculas. Lo abrí, temblando, y comencé a leer la carta más devastadora de toda mi vida. Mi adorada Leonor, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que nuestros hijos han mostrado el cobre en la lectura del testamento. Sé que te humillaron. Sé que te trataron como basura. Sé que se rieron de ti cuando te entregaron ese sobre empolvado. Pero necesitaba que las cosas sucedieran exactamente así. Necesitaba que demostraran quiénes son realmente antes de que tú supieras la verdad. Durante los últimos 2 años de mi vida, descubrí cosas sobre Esteban y Daniel que me rompieron el alma. Cosas que tú no sabes. Cosas que me obligaron a tomar decisiones drásticas. Los 2.000 millones de pesos que encontraste en la cuenta suiza son solo una parte de mi verdadera fortuna. Hay más, mucho más. Pero antes de que lo sepas todo, necesitas conocer la verdad sobre nuestros hijos. El mundo me dio vueltas. ¿Qué verdad? ¿Qué había descubierto Arturo? Seguí leyendo, con el alma pendiendo de un hilo. Esteban no es el empresario exitoso que aparenta ser. Desde hace 3 años, ha estado ordeñando las cuentas de mi constructora para cubrir sus deudas de juego. Le debe más de 40 millones de pesos a un grupo de agiotistas, gente que no se anda con rodeos. Yesenia no lo sabe, pero él ha hipotecado su casa 2 veces y está a punto de perderla en el embargo. Los documentos que prueban todo esto están en esta caja. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo mayor, el que siempre había sido mi mayor orgullo, era un ludópata empedernido que le había robado a la empresa familiar. Pero la carta seguía, y lo que leí sobre Daniel fue aún peor. Daniel tiene una adicción a la cocaína que ha logrado ocultar durante 5 años. Ha vendido, a escondidas, 3 propiedades que yo le había dado para financiar su vicio. Pero lo más grave, Leonor, es que está involucrado con cárteles de la droga que lo están chantajeando. Lo amenazaron con matarlo si no les pagaba 10 millones de pesos antes de fin de año. Los pagarés de sus deudas y las fotografías que prueban su adicción también están en esta caja. Las lágrimas empezaron a escurrir por mis mejillas, quemándome la piel. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que mis propios hijos estaban destruyendo sus vidas? La carta de Arturo continuaba, revelando secretos cada vez más turbios. Pero lo que más me duele, mi amor, es lo que planeaban hacer contigo. Los escuché hablando una noche en mi despacho. Pensaron que yo estaba sedado por la morfina, pero escuché cada palabra. Esteban le dijo a Daniel que, en cuanto yo muriera, tenían que deshacerse de ti lo más rápido posible. Yesenia sugirió que te declararan mentalmente incompetente y te encerraran en un asilo. Daniel dijo que sería fácil conseguir a un médico corrupto que firmara los papeles necesarios. Querían arrebatarte tu parte de la herencia y refundirte en un lugar donde no fueras un estorbo para sus planes. El papel se humedeció con mi llanto. Mis propios hijos. Mi propia sangre. Habían planeado encerrarme como a un animal enfermo para robarme. Por eso tomé la decisión de protegerte, continuaba Arturo. Por eso moví el grueso de mi fortuna a cuentas a las que solo tú tienes acceso. Por eso dejé que se quedaran con las migajas en el testamento oficial, mientras tú tienes la llave de la verdadera herencia. Los 2.000 millones de pesos son solo el inicio, mi vida. Hay propiedades en Europa, inversiones en Asia, cuentas en paraísos fiscales. En total, más de 4.000 millones de pesos que ahora te pertenecen a ti. Pero también te dejo algo mucho más valioso, la verdad. Y con esa verdad, el poder absoluto de decidir qué hacer con nuestros hijos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la carta. 4.000 millones de pesos. Una suma colosal que hacía que la herencia oficial de mis hijos pareciera morralla. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada a fuego en el alma: tú decides si usas esta información para protegerte, o para darles una lección que no olvidarán jamás.
Yo ya no puedo cuidarte, pero te he dado las armas para que te cuides sola. Con todo mi amor eterno, Arturo. Dejé la carta sobre la mesa y miré el contenido de la caja fuerte. Había fotografías de Daniel, con los ojos desorbitados, inhalando cocaína en el baño de un antro de mala muerte. Documentos bancarios que mostraban los retiros irregulares de Esteban. Contratos firmados con agiotistas peligrosos. Grabaciones de audio en memorias USB que aún no me atrevía a escuchar. Mi esposo se había convertido en un investigador privado durante sus últimos años de vida, documentando meticulosamente la podredumbre de nuestros propios hijos. Y ahora, toda esa información explosiva estaba en mis manos. Me quedé sentada en esa sala durante horas, rodeada de fotografías que hacían pedazos la imagen que tenía de mis muchachos. Recibos de casinos por cientos de miles de pesos. Boletas de empeño de joyas que yo creía que aún conservaban. Mi mundo perfecto, mi familia ejemplar, se estaba derrumbando frente a mis ojos como un castillo de naipes. Pero lo que más me dolía no eran las adicciones ni las deudas. Era el plan macabro que habían urdido para deshacerse de mí. En una de las grabaciones que por fin me atreví a reproducir, escuché la voz de Yesenia diciendo, en cuanto la encerremos, vendemos la casa grande y nos repartimos el dinero. Es una vieja, ni cuenta se va a dar. Y la respuesta de Esteban, mi mamá siempre fue muy ingenua. Va a ser bien fácil convencerla de que es por su propio bien. Durante los días siguientes, me dediqué a devorar cada documento que Arturo había dejado en esa caja. Había contratado detectives para seguir a nuestros hijos. Había grabado llamadas telefónicas. Había fotografiado reuniones clandestinas. Mi marido había armado un expediente criminal completo sobre las mentiras y traiciones de Esteban y Daniel. Y entre todos esos papeles, encontré algo que me heló la sangre en las venas, un contrato firmado entre mis hijos y una empresa especializada en cuidados geriátricos. Ya habían pagado el depósito para internarme en la residencia geriátrica Los Sabinos, un asilo privado a 3 horas de la capital. El contrato tenía fecha de 2 semanas antes de que Arturo exhalara su último aliento. Planeaban encerrarme antes de que su padre siquiera cerrara los ojos para siempre. Planeaban saquearme mientras yo lloraba frente a su tumba. El teléfono sonó una mañana mientras yo revisaba los estados de cuenta. Era Esteban, usando esa voz melosa y fingida que ponía cuando quería sacarme algo. Mamá, tenemos que hablar. Yesenia y yo estamos muy preocupados por ti. Te has aislado mucho desde el funeral. ¿Preocupados? ¡Qué ironía tan barata! Le dije que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para asimilar el luto. Pero él insistió, no es bueno que estés sola en esa casa tan grande. Hemos estado pensando en algunas opciones para que estés más cómoda. Ahí estaba. El teatro empezaba a levantar el telón. ¿Qué clase de opciones?, pregunté, haciéndome la inocente. Bueno, hay lugares muy bonitos donde puedes tener compañía, actividades, atención médica las 24 horas. Lugares donde no tendrías que preocuparte por nada. Lugares como Los Sabinos, pensé, sintiendo que la rabia me empezaba a hervir en la sangre, caliente como el comal. Esa misma tarde recibí otra llamada, esta vez de Daniel. Mamá, me dijo Esteban que hablaron en la mañana. Creo que es una excelente idea que consideres mudarte a un lugar más adecuado para tu edad. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera leyendo un guión mal escrito. Además, continuó, tenemos que hablar de dinero. Mi papá te dejó la casa, pero el mantenimiento es carísimo, el predial, la luz, las reparaciones. Lo mejor sería venderla para que puedas vivir en un lugar sin esas presiones. Vender la casa, por supuesto. Ese era el plan. Echarme a la calle y llevarse hasta el último centavo. No tengo prisa por tomar decisiones, le respondí. Acabamos de enterrar a tu padre. Pero mamá, insistió, entre más te tardes, más difícil va a ser. A tu edad, los cambios son complicados. Es mejor actuar rápido. A mi edad. Como si yo fuera una anciana senil, babeante, incapaz de valerme por mí misma. Durante los días siguientes, el acoso se intensificó. Esteban, Daniel y Yesenia se turnaban para asfixiarme.
Aparecían en mi casa sin avisar, siempre con folletos de asilos en la mano y discursos ensayados sobre mi seguridad y mi bienestar. Mira este lugar, suegrita, decía Yesenia, mostrándome fotos de jardines y salas de tejido. Tienen terapia física, clases de pintura, excursiones. Sería tan feliz aquí. Pero yo ya había investigado ese lugar. Era una jaula de oro donde las familias ricas iban a tirar a los viejos que les estorbaban, para olvidarse de ellos para siempre. Las reseñas en internet hablaban de negligencia médica, comida podrida y enfermeros abusivos. El lugar perfecto para que alguien desapareciera lentamente del mundo. Una tarde, fingiendo que estaba considerando sus sugerencias, decidí ponerles una trampa. Tienen razón, les dije durante una cena familiar que me obligaron a tener. Tal vez sí es momento de hacer cambios. Pero primero, me gustaría que me ayudaran con algo. Los ojos les brillaron, convencidos de que yo había cedido. Claro, mamá. Lo que necesites, dijo Esteban con una sonrisa de plástico. Quiero revisar todos los documentos de las empresas de su padre. Quiero entender exactamente qué fue lo que heredaron y cómo están funcionando los negocios. El silencio que siguió fue sepulcral. Esteban y Daniel cruzaron miradas de pánico. No te preocupes por eso, mamá, se apresuró a decir Daniel. Nosotros nos encargamos de todo. Tú no tienes por qué desgastarte con el papeleo. Pero insisto, continué. Después de 45 años de levantar ese imperio junto a su padre, tengo derecho a saber qué va a pasar con él. Yesenia metió su cuchara con esa sonrisa condescendiente que me revolvía el estómago. Ay, suegra, esas cosas son muy complicadas. Números, impuestos, contratos. Es mejor dejar que los hombres de la casa se encarguen mientras usted se relaja en su nuevo hogar. ¿Los hombres de la casa? Como si yo fuera una niña chiquita que no sabe sumar 2 más 2. Además, añadió Esteban, ya tomamos algunas decisiones importantes. Tuvimos que vender una de las haciendas para pagar unas deudas de la constructora. ¿Vender una hacienda? ¿Qué deudas? Arturo llevaba muerto apenas un mes y ya estaban rematando las propiedades. ¿Qué clase de deudas?, pregunté. Cosas aburridas, mamá. Proveedores, nóminas, impuestos. Tú no te mortifiques. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que Esteban había usado ese dinero para pagarle a sus agiotistas. Sabía que estaban desangrando la herencia para tapar sus vicios. Esa noche, sola en la inmensidad de mi casa, tomé una decisión. No iba a ser la víctima callada y sumisa que ellos esperaban. No iba a permitir que me encerraran en un manicomio para viejos mientras ellos despilfarraban todo lo que Arturo y yo habíamos construido con sangre y sudor. Tenía 4.000 millones de pesos. Tenía las pruebas de sus crímenes. Y tenía algo que ellos habían subestimado por completo: 45 años de escuela siendo la esposa de uno de los empresarios más brillantes del país. Había aprendido mucho más de lo que ellos creían. Había absorbido más colmillo del que se imaginaban. Y ahora, era el momento de usarlo todo a mi favor. Levanté el auricular y llamé al banco suizo. Era hora de mover mis piezas en esta partida de ajedrez mortal que mis propios hijos habían iniciado. Al día siguiente, mientras me tomaba un café, sonó el timbre de la puerta. Era un hombre mayor, vestido con un traje impecable, que se presentó como el licenciado Jorge Montenegro. Señora Herrera, vengo en representación de su difunto esposo. Tengo instrucciones muy precisas que cumplir. Arturo había contratado abogados independientes, distintos a Rosaura, para manejar sus asuntos clasificados. El licenciado Montenegro me entregó una carpeta gruesa, a reventar de documentos legales. Su esposo me pidió que le entregara esto exactamente un mes después de su fallecimiento. Son poderes notariales, actas y mandatos legales que le permitirán tomar el control absoluto de todas sus empresas, si usted así lo decide. El control absoluto. Arturo no solo me había dejado dinero. Me había entregado las llaves del reino. Sus hijos no saben que estos documentos existen, continuó Montenegro.
Según las instrucciones de don Arturo, usted tiene la facultad de revocar sus herencias si considera que no están cumpliendo con los estándares éticos de la familia. El licenciado se sentó en mi sala y empezó a desglosarme unos documentos que parecían sacados de una película de espionaje. Su esposo era un hombre sumamente meticuloso, señora Herrera. Estos contratos le otorgan a usted el 51% de las acciones de todo el grupo empresarial familiar. En el papel, sus hijos heredaron el control operativo, pero legalmente, usted es la accionista mayoritaria y la dueña absoluta. La cabeza me daba vueltas tratando de digerir la información. ¿Cómo es posible? El testamento que leyó Rosaura. Ese testamento, me interrumpió Montenegro, solo cubría los activos visibles. Su esposo creó una estructura corporativa complejísima, donde las empresas operan bajo el paraguas de un consorcio matriz. Y usted, señora Herrera, es la dueña de ese consorcio. Arturo había estado jugando ajedrez en 3 dimensiones mientras todos creíamos que jugaba a las damas chinas. Había construido una trampa legal perfecta, disfrazada de una herencia generosa para sus hijos. Pero hay más, continuó el abogado, abriendo otra carpeta. Su esposo también me encargó investigar las actividades de sus hijos durante los últimos 3 años. Lo que descubrimos es suficiente para anular sus herencias por completo y, en varios casos, para iniciar procesos penales en su contra. Me mostró fotografías que yo ya había visto en la caja fuerte, pero también documentos nuevos, transferencias bancarias irregulares, contratos fraudulentos, facturas apócrifas. Esteban ha estado desviando fondos de la constructora para pagar deudas de juego. En total, ha robado casi 60 millones de pesos. Daniel ha utilizado los vehículos de la empresa para transportar drogas, convirtiendo los restaurantes de la familia en centros de lavado de dinero. Cada revelación era una puñalada en el pecho. ¿Cómo había criado a 2 delincuentes sin darme cuenta? Montenegro sacó una grabadora de audio y le dio play. Inmediatamente reconocí las voces de mis hijos. En cuanto encerremos a la vieja, se escuchaba decir a Esteban, liquidamos todo y nos largamos del país. Con 1.000 millones cada uno, empezamos de cero en Europa. La voz de Daniel le respondió, sí, pero tenemos que movernos rápido. El cártel me está presionando por la lana que les debo. Si no les pago ya, van a empezar a quebrar gente. Tú no te apures, continuó Esteban. En 2 semanas mi mamá ya va a estar internada y tendremos acceso a todas las cuentas. Rosaura ya tiene listos los papeles de incapacidad mental. La sangre se me congeló. No solo planeaban robarme. Planeaban huir del país después de destruir todo lo que Arturo había construido. Su esposo grabó esta conversación 3 semanas antes de morir, me explicó Montenegro. Por eso aceleró todos los preparativos legales. Sabía que tenía el tiempo contado para protegerla. Me entregó un teléfono celular nuevo. Este aparato está conectado directamente con mi despacho y con el comandante Montes de la policía. Si en algún momento se siente amenazada, presione el botón rojo y la ayuda llegará de inmediato. La cruda realidad de mi situación me cayó encima como un balde de agua helada. No estaba lidiando con hijos malagradecidos. Estaba lidiando con criminales desesperados que veían mi encierro o mi muerte como la única salida a sus problemas. ¿Qué me recomienda hacer?, le pregunté. Montenegro sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Su esposo me pidió que le dijera esto al pie de la letra: Leonor, eres más fuerte y más cabrona de lo que ellos creen. Ya es hora de que se enteren con quién se están metiendo. Esa noche, después de que el abogado se marchó, me senté frente al espejo de mi tocador y me miré de verdad, por primera vez en meses. Vi a una mujer de 69 años, con el cabello platinado que había dejado crecer al natural, con arrugas que contaban la historia de 4 décadas de risas y llantos. Pero también vi algo que había olvidado que existía: ferocidad. Durante todos esos años de ser la esposa perfecta, la madre abnegada, había enterrado a la guerrera que fui en mi juventud. La mujer que vendió sus joyas para ayudar a Arturo a levantar su imperio. La mujer que trabajó dobles turnos cuando el dinero no alcanzaba ni para los frijoles. La mujer que se peleó con bancos, con proveedores y con la competencia para defender a los suyos.
Esa mujer seguía ahí. Dormida, pero no muerta. Y ya era hora de despertarla. Al día siguiente, lancé mi contraataque. Primero, llamé al banco y transferí 200 millones de pesos a una cuenta local. Necesitaba liquidez inmediata para lo que tenía en mente. Después, contraté a una agencia de seguridad privada para que vigilaran mi casa las 24 horas del día. Si mis hijos planeaban acelerar mi encierro, se iban a topar con pared. También contraté a un auditor forense para que revisara hasta el último centavo de los negocios familiares. Quería documentación oficial de cada peso que se habían robado. Finalmente, me reuní con 3 de los mejores abogados penalistas del país y les entregué copias de toda la evidencia que tenía contra Esteban y Daniel. Quería estar blindada para cualquier escenario. Esteban apareció en mi casa el viernes por la mañana, sin avisar. Venía acompañado de Yesenia y de un hombre de traje que se presentó como el doctor Espinosa, un especialista en geriatría. La obra de teatro había comenzado. «Mamá», me dijo Esteban, con esa sonrisa de plástico que ahora me daba náuseas. «Te trajimos al doctor para que te haga un chequeo general. Solo queremos asegurarnos de que estás bien». El supuesto médico cargaba un maletín negro y una actitud de superioridad que me encendió la sangre. «No necesito ningún chequeo», respondí, clavando los pies en el suelo. «Me siento perfectamente bien». «Ay, suegra», insistió Yesenia, «a su edad es importantísimo tener revisiones constantes. El doctor solo quiere hacerle unas preguntitas muy sencillas». Preguntitas sencillas. Las mismas que se usan para declarar a alguien con demencia senil. «Señora Herrera», dijo el falso médico con voz empalagosa, «solo necesito evaluar su estado cognitivo. Es un procedimiento de rutina». Sacó de su maletín unos formatos que reconocí al instante. Eran los mismos documentos que Montenegro me había mostrado, los que Rosaura había preparado para declararme incompetente. «¿Me puede decir qué día es hoy?», me preguntó. «Viernes, 13 de octubre», respondí. «¿Me puede decir dónde vive?». «En la casa que construí con mi esposo hace 30 años, en Paseo de las Jacarandas número 1247. ¿Recuerda cuánto dinero heredó usted en el testamento?». Ahí estaba la trampa. Si yo decía que solo había heredado un sobremugriento, confirmaría que no tenía recursos y sería presa fácil para el internamiento. Si mencionaba los 4.000 millones, pensarían que estaba teniendo delirios de grandeza. «Recuerdo perfectamente», respondí, mirando a Esteban directo a los ojos, «que ustedes heredaron 600 millones de pesos en empresas y propiedades. También recuerdo que yo recibí un sobre que ustedes consideraron basura». El doctor garabateó algo en sus papeles. Esteban sonrió, creyendo que yo había caído redondita en su trampa. «¿Y cómo se siente al respecto de esa repartición?», preguntó el médico. «Me siento», dije, arrastrando las palabras, «como una mujer que por fin entiende quiénes son verdaderamente los miembros de su familia». Yesenia y Esteban cruzaron miradas triunfales. Creían que yo estaba admitiendo confusión o resentimiento, emociones que usarían para justificar mi encierro. El falso doctor cerró su carpeta y le susurró algo al oído a Esteban. Luego se dirigió a mí. «Señora Herrera, considero que sería muy beneficioso para usted pasar unos días bajo observación médica. Tenemos unas instalaciones hermosas donde podrá descansar mientras evaluamos su cuadro general». Ahí estaba. La estocada final. «No, gracias», respondí, con la voz más firme que pude sacar de mi pecho. «Me siento perfectamente capaz de cuidarme sola». «Pero mamá», dijo Esteban, y por primera vez hubo una nota de amenaza real en su tono. «No es una sugerencia. El doctor considera que necesitas atención especializada». «El doctor», respondí, poniéndome de pie lentamente, «puede considerar lo que se le dé la gana. Pero esta es mi casa, y yo decido quién entra y quién sale». En ese momento, Yesenia cometió el error que yo estaba esperando. Se acercó a mí con su sonrisa venenosa y me dijo: «Suegra, no se ponga difícil. Todos sabemos que usted ya no puede valerse por sí misma. Ya es hora de que acepte su realidad y deje que los adultos tomen las decisiones importantes». «¿Los adultos?».
Como si yo fuera una chamaca berrinchuda. Como si 45 años de matrimonio y de forjar un imperio no me hubieran enseñado nada de la vida. Miré a Esteban, a Yesenia, al falso doctor, y sonreí por primera vez en semanas. Fue una sonrisa que nunca me habían visto. Una sonrisa que habría hecho sentir muy orgulloso a Arturo. Tienes razón, dije, bajando el tono de voz. Ya es hora de que los adultos tomen las decisiones importantes. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Saqué mi celular, el que me había dado Montenegro, y presioné el botón de grabar. Quiero que quede muy claro lo que está pasando aquí, dije con voz de trueno, apuntándoles con la cámara. Mi hijo Esteban, mi nuera Yesenia y este supuesto médico están intentando obligarme a internarme en un asilo en contra de mi voluntad. El falso doctor palideció. Señora, esto es solo una evaluación médica de rutina. De rutina, le contesté, sin bajar el teléfono. ¿Es de rutina presentarse en mi casa sin avisar? ¿Es de rutina traer los papeles de incapacidad mental ya llenados? Esteban intentó arrebatarme el celular. Mamá, guarda esa porquería. Te estás portando como una loca. Al contrario, dije, dando un paso atrás. Me estoy portando exactamente como debe portarse una mujer que acaba de descubrir que su propia familia planea encerrarla para robarle su herencia. La cara de Esteban se desfiguró. La máscara del hijo preocupado se hizo pedazos. Y por primera vez vi su verdadero rostro, frío, calculador, peligroso. No sabemos de qué estás hablando, tartamudeó Yesenia, pero le temblaba la voz. Estoy hablando, continué, sacando de mi bolsa una de las fotografías que Arturo me dejó en la caja fuerte, de esto. Era la foto de Esteban saliendo de un casino a las 3 de la mañana, ahogado de borracho, escoltado por dos matones que claramente no eran banqueros. Estoy hablando de las deudas de juego. Estoy hablando del dinero que le has robado a la constructora. Estoy hablando del contrato que ya firmaron con la residencia Los Sabinos para refundirme ahí. El silencio que inundó la sala fue atronador. El falso doctor empezó a retroceder hacia la puerta. Creo que hay un malentendido. Con permiso, yo me retiro. No tan rápido, doctorcito, le dije, bloqueándole el paso. ¿Cuánto le pagaron por firmar diagnósticos falsos de incapacidad mental? El hombre tragó saliva. No sé de qué me habla. Hablo de esto, le solté, mostrándole otra foto donde aparecía él recibiendo un fajo de billetes de manos de Esteban. Mi esposo contrató investigadores privados durante sus últimos meses de vida. Documentó cada porquería, cada movimiento sucio que hicieron. Yesenia rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico puro. Suegra, usted no entiende. Todo lo que hemos hecho ha sido por su propio bien. Por mi bien, repetí, sintiendo que la rabia me inyectaba una fuerza que no sentía desde mis 30. ¿Robarle a la empresa es por mi bien? ¿Planear largarse a Europa con mi dinero es por mi bien? Esteban por fin perdió los estribos. Ya basta. Eres una vieja loca que no sabe ni lo que dice. Mi papá cometió un error al dejarte algo. Eres demasiado estúpida para manejar dinero. Ahí estaba. La verdad desnuda. Después de 45 años de fingir que me amaba, por fin escupía lo que realmente pensaba de mí. Estúpida, le pregunté, sacando mi teléfono y marcando un número. Jorge, habla Leonor. Están aquí, tal como lo predijiste. Sí, ya lo tengo todo grabado. Esteban intentó quitarme el teléfono otra vez, pero esta vez no retrocedí un milímetro. Si me tocas, le advertí con una voz que ni yo misma reconocí, te juro que será lo último que hagas como un hombre libre. ¿A qué te refieres?, chilló Yesenia, con la voz quebrada. Me refiero, le contesté, a que en este preciso instante, 3 abogados penalistas están revisando las pruebas de fraude, desfalco y conspiración para cometer secuestro. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Eran 2 oficiales de policía, acompañados por el licenciado Montenegro. Señora Herrera, dijo uno de los oficiales, recibimos su llamado de emergencia. Esteban y Yesenia se miraron, paralizados por el terror absoluto.
El falso doctor intentó escabullirse, pero Montenegro lo detuvo por el brazo. Doctor Espinosa, o debería decir, señor Herrera, porque usted ni siquiera tiene cédula médica, ¿verdad? El hombre se desplomó en una silla. Me pagaron 100,000 pesos por firmar unos papeles. Yo no sabía que era ilegal. 100,000 pesos para declararme demente, pregunté al aire. Eso es lo que vale mi libertad. La policía empezó a tomar declaraciones, mientras Montenegro me explicaba que todo esto había sido una operación controlada desde el minuto en que Arturo cerró los ojos. Su esposo anticipó cada uno de sus movimientos, me dijo Montenegro, mientras los oficiales esposaban al falso doctor. Él sabía que intentarían internarla rápido, antes de que usted pudiera reaccionar. Por eso preparó toda esta evidencia y estos candados legales. Esteban y Yesenia no fueron arrestados ese día, pero la policía les advirtió que estaban bajo investigación criminal. Cuando por fin se largaron, mi casa quedó en silencio por primera vez en semanas. Me senté en mi sillón favorito, ese donde Arturo y yo solíamos ver la televisión juntos, y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentí dueña de mí misma. Esa misma noche, llamé a mis 2 hijos. No para rogarles ni para intentar arreglar las cosas. Los llamé para darles un ultimátum. Tienen 24 horas para devolver hasta el último peso que le robaron a las empresas. Tienen 24 horas para cancelar el contrato con los Sabinos. Y tienen 24 horas para confesarme toda la verdad sobre sus deudas y sus porquerías. O si no, ¿qué?, me retó Esteban, con un tono bravucón que ya no me daba miedo. O mañana a las 9 de la mañana, 3 periódicos nacionales van a publicar la historia completa de sus crímenes. O le entrego toda la evidencia a la fiscalía. O uso los poderes notariales que me dejó su padre para revocarles la herencia y dejarlos en la calle. El silencio en la línea me confirmó que, por fin, entendían con quién se estaban metiendo. Es imposible, balbuceó Daniel. Mi papá nos dejó todo en el testamento. No puedes quitarnos lo que ya es nuestro. ¿Quieres apostar?, le contesté. Y, por primera vez en mi vida, mi voz sonó exactamente igual a la de Arturo cuando estaba cerrando un trato despiadado. Porque resulta que su padre era mucho más cabrón de lo que ustedes creían. Y yo soy mucho más fuerte de lo que se imaginaban. Colgué antes de que pudieran responder. Ya no necesitaba escuchar más mentiras, más excusas, más manipulaciones. Era hora de que aprendieran que la mujer a la que habían menospreciado durante tantos años, tenía las garras muy afiladas cuando se trataba de defender lo suyo. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Esteban y Daniel aparecieron en mi puerta. No venían con abogados falsos ni planes de internamiento. Venían con la cola entre las patas, derrotados, suplicando clemencia. Mamá, me dijo Esteban, y por primera vez en años, no había condescendencia en su voz. Tenemos que hablar. Los dejé pasar, pero esta vez no les ofrecí café ni pan dulce. Los dejé parados a la mitad de la sala, mientras yo me quedé sentada en mi sillón, en la posición de poder que me había ganado a pulso. Hablen, les ordené. Daniel rompió a llorar como un niño chiquito. Mamá, todo se nos salió de control. Las drogas, las deudas, los cárteles. No supimos cómo parar. Y su brillante solución fue robarme y encerrarme en un asilo, les pregunté. Esa no era la intención al principio, murmuró Esteban. Primero solo necesitábamos pedir prestado un poco de dinero. Pensamos que podríamos reponerlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero las cosas empeoraron, continuó Daniel. La maña empezó a amenazarnos. Nos dijeron que si no pagábamos, se iban a ir contra la familia. Entonces, decidieron lastimarme ustedes primero, les respondí. Decidieron que era mejor encerrarme como a un perro rabioso que enfrentar las consecuencias de sus propias porquerías. Esteban se arrodilló frente a mi sillón. Mamá, somos tus hijos. Te amamos. Solo cometimos errores terribles. ¿Me aman?, pregunté, sintiendo que toda la furia acumulada durante meses por fin encontraba su cauce. ¿A planear mi encierro le llamas amor?
¿A robarse el patrimonio que su padre y yo construimos le llamas amor? ¿A tratarme como basura el día del testamento le llamas amor? No respondieron, porque no había respuesta posible para eso. Pero quiero que sepan algo, continué, levantándome despacio y caminando hacia el ventanal. Su padre sí los amaba. A pesar de todo lo que descubrió, a pesar de todas las pruebas que juntó en su contra, los amaba. Por eso les dejó una oportunidad para redimirse. Me di la vuelta para encararlos. Les dejó 600 millones de pesos. Suficiente para pagar todas sus deudas y empezar de cero. Pero también me dejó a mí el poder de quitarles todo si demostraban que no se lo merecían. La sangre se les escurrió del rostro al entender la magnitud de mis palabras. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Esteban, con la voz rota. Sonreí. Pero no era una sonrisa de madre. Era la sonrisa de una mujer que por fin había reclamado su trono. Lo que quiero, dije, caminando lentamente alrededor de mis dos hijos, que seguían arrodillados en mi sala, es que entiendan que el juego ya cambió. Durante 69 años he sido la esposa obediente, la madre sacrificada, la mujer invisible que limpia los desastres de los demás. Eso se acabó. Los miré fijamente, uno por uno. Esteban, quiero que llames a todos tus agiotistas en este momento y les digas que van a recibir su dinero, pero no de la cuenta de la constructora. Lo van a recibir de tu propia herencia. Se le cayó la cara. Mamá, si hago eso, me voy a quedar en la ruina. Las deudas son de más de 40 millones. Exactamente, le contesté, sin una gota de piedad. Te vas a quedar exactamente con lo que te mereces después de haberle robado a tu familia durante 3 años. Daniel, continué, girando hacia mi hijo menor. Tú te vas a internar en una clínica de rehabilitación. Y no en uno de esos spas de lujo donde los niños ricos van a fingir que se curan. En un anexo de verdad. Donde te pongan a trapear y a trabajar en serio. Mamá, yo puedo dejarlo solo. No necesito un anexo, protestó. ¿Y cómo pudiste dejar de apostar solo?, le pregunté a Esteban. ¿Cómo pudiste dejar de robar dinero solo? No, mis niños. Los adictos no se curan solos. Y te vas a curar, o vas a perderlo todo. Daniel empezó a llorar con más fuerza. Me van a matar en el anexo. No, le dije, sacando mi teléfono. No te van a matar, porque yo misma voy a pagar tu deuda. Pero cada maldito peso que yo pague, se te va a descontar de tu herencia. Marqué un número que tenía anotado desde hacía días. Comandante Montes, habla Leonor Herrera. Tengo información sobre una red de lavado de dinero que opera en los restaurantes de mi familia. Daniel se puso blanco como el papel. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando el cochinero que ustedes hicieron, le respondí, y luego hablé por el auricular. Sí, comandante. Tengo nombres, fechas, fotografías, y mi hijo está dispuesto a cooperar como testigo protegido. Colgué y miré a Daniel. Vas a testificar contra el cártel. Vas a entregarle a la policía toda la información que tienes sobre sus operaciones y lo vas a hacer antes de pisar el centro de rehabilitación. Me van a matar si abro la boca, murmuró, temblando. Te van a matar si no pagas, le respondí. Al menos de esta forma, tienes una oportunidad de vivir y empezar de nuevo. Esteban intentó ponerse de pie, pero lo frené con la mirada. Aún no termino contigo. Saqué de mi bolsa los documentos que Montenegro me había dado. ¿Sabías que tu padre me dejó el control de todas las empresas? ¿Sabías que legalmente puedo despedirte en este preciso segundo? El pánico le inundó los ojos. Mamá, esa constructora es lo único que sé hacer. Es mi vida entera. Era tu vida, lo corregí. Hasta que decidiste usarla como tu cajero automático personal. Le mostré los reportes financieros que preparó el auditor. 60 millones robados en 3 años. Facturas falsas, transferencias fantasma, prestanombres. ¿Sabes qué es esto? Es evidencia de un delito federal. Pero hay una manera de resolverlo sin meter a la fiscalía, continué, viendo cómo se le iluminaba una chispa de esperanza.
Vas a firmar tu renuncia como director general de todas las empresas. Vas a transferirme todas tus acciones. Y vas a entrar a trabajar como peón de albañil, ganando el salario mínimo, hasta que hayas devuelto cada centavo que te robaste. ¿De albañil?, preguntó, incrédulo. Vas a empezar desde abajo, igualito que tu padre. Vas a cargar bultos de cemento. Vas a limpiar oficinas. Vas a hacer el trabajo que los hombres de verdad hacen todos los días. Y vas a aprender lo que cuesta ganarse el pan honradamente. La humillación en su rostro era absoluta. Pero también vi algo más. Respeto. Por primera vez en años, me estaba viendo como algo más que una viejita inofensiva. Yesenia, que se había mantenido calladita durante toda la Santa Inquisición, por fin abrió la boca. Suegra, esto es una ridiculez. Ellos no pueden aceptar esas condiciones. Son sus hijos. Me giré hacia ella con una sonrisa que congelaría el infierno. Ah, sí. ¿Y cuáles son tus opciones, mi querida nuera? Saqué otra fotografía de mi bolsa. Era Yesenia, besuqueándose con un tipo joven en el estacionamiento de un motel. ¿Debería contarle a Esteban sobre tu aventura con Ricardo, el instructor de Pilates, o prefieres decírselo tú misma? Se le borró el color de la cara. ¿O prefieres que le cuente sobre el $1.000.000 que has estado ordeñando de la cuenta familiar para comprarte bolsas y joyas? Esteban miró a su esposa con una expresión de traición absoluta. ¿De qué está hablando mi mamá? Tu mujercita, continué, saboreando cada segundo de su miseria, te ha estado robando durante 2 años, y se ha estado revolcando con el instructor del gimnasio desde hace 6 meses. Yesenia empezó a negar todo a gritos, pero yo saqué más fotografías y las tiré sobre la mesa. ¿Quieres que siga sacando pruebas, o vas a confesar la verdad? Esteban se levantó despacio, mirándola como si fuera una completa extraña. Es verdad. Ella rompió a llorar, sin poder negarlo más. ¿Por qué?, le preguntó él. Porque, respondí yo por ella, pensó que cuando heredaras, tendría acceso a $millones. Planeaba quedarse contigo hasta exprimir lo suficiente para pedirte el divorcio y quitarte la mitad. Esto no puede estar pasando, murmuró Esteban, agarrándose la cabeza a 2 manos. Oh, claro que está pasando, le dije, sintiéndome más poderosa que en toda mi vida. Y apenas estamos calentando motores. Saqué el último documento de mi bolsa. Este es un acuerdo de divorcio que preparó mi abogado. Yesenia lo va a firmar ahorita mismo, renunciando a exigir un solo peso en la separación de bienes. Porque si no lo firma, todas estas fotografías van a aparecer mañana en las revistas de chismes, junto con las pruebas de sus robos. Usted no me puede obligar a firmar nada, escupió Yesenia, aunque le temblaba la quijada. Ah, no, le pregunté, marcando otro número en mi celular. Bueno. ¿Ricardo? Habla la suegra de Yesenia. Sí, tengo unas fotografías muy interesantes que creo que a tu esposa le encantaría ver. Yesenia se abalanzó sobre mí para quitarme el teléfono. Pare. Él es casado. Su esposa no sabe nada. Exactamente, le dije, haciéndome a un lado. Y a menos que firmes este divorcio ahora mismo, se va a enterar de todo. Colgué y le extendí una pluma. Tienes 30 segundos para decidir. Yesenia firmó el documento con las manos temblando, llorando a mares. Esteban la miraba con asco. Muy bien, dije, guardando el papel firmado. Ahora lárgate de mi casa y no vuelvas a pisar este lugar nunca. Si te veo cerca de esta familia otra vez, te juro que cumplo mi amenaza y le llamo a la esposa de tu amante. Yesenia salió corriendo sin decir una palabra más. Me quedé sola con mis 2 hijos derrotados, sentados en el suelo de mi sala como niños castigados. ¿Ya entendieron?, les pregunté. ¿Ya entendieron que no soy la ancianita indefensa que ustedes creían? Daniela sintió, con la cara empapada en lágrimas. Mamá. ¿Algún día vas a poder perdonarnos? Lo miré largamente antes de contestar. Eso depende de ustedes. Si hacen todo lo que les pedí, si de verdad se limpian, si aprenden a ser hombres de honor como lo fue su padre, tal vez.
pero les va a tomar años. Y van a tener que ganarse mi perdón todos los santos días de su vida. Esteban levantó la cabeza por fin. ¿Nos vas a quitar toda la herencia? No, le respondí, y vi el alivio en sus ojos. Les voy a dejar la oportunidad de ganársela. Pero van a sudar cada peso. Van a demostrar que merecen portar el apellido que llevan. ¿Y qué pasa si no podemos?, preguntó Daniel. ¿Qué pasa si somos muy débiles para cambiar? Lo miré con una mezcla de tristeza y una determinación de hierro. Entonces se perderán la oportunidad de conocer a la madre que siempre tuvieron, pero que nunca se molestaron en ver. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Su padre me dejó 4.000 millones de pesos, mis niños. Dinero suficiente para vivir como una reina hasta el día que me muera. Dinero suficiente para ayudar a miles de personas que de verdad lo necesitan. Ustedes decidirán si quieren ser parte de esa historia, o si se van a quedar afuera, mirando por la ventana lo que pudieron haber tenido. Cuando me di la vuelta, ya no estaban en mi sala. Se habían marchado en silencio, entendiendo por fin que el poder había cambiado de manos para siempre. Los días siguientes fueron los más pacíficos que había tenido en meses. Por primera vez desde que Arturo cerró los ojos, mi casa se sentía verdaderamente mía. No había hijos manipuladores llegando sin avisar. No había nueras venenosas escupiendo indirectas. No había falsos doctores intentando declararme loca. Solo estaba yo, mi café de olla por las mañanas y la sensación extraña pero embriagadora de tener el control total de mi destino. Esteban cumplió su palabra, llamó a sus agiotistas y les dijo que les pagaría con su propia herencia. Daniel se internó voluntariamente en una clínica de rehabilitación a las afueras de la ciudad. Y Yesenia había desaparecido del mapa, probablemente escondida en algún motel barato mientras planeaba a quién más exprimir después de que su plan maestro le explotara en la cara. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Durante 45 años, yo había sido la esposa que sostenía la escalera desde las sombras. Ahora era el momento de descubrir quién era Leonor como mujer independiente, como una mujer con poder, como la heredera de un imperio de 4.000 millones. La primera decisión que tomé fue visitar todas las empresas que ahora estaban bajo mi mando. Quería conocer a los empleados que le habían partido el lomo a la empresa de Arturo durante años. Quería entender exactamente qué había construido mi marido y cómo podía mejorarlo. La primera parada fue la constructora principal, donde Esteban había sido el director general hasta hacía una semana. Cuando llegué a las oficinas, enfundada en un traje sastre gris que compré especialmente para la ocasión, todos los empleados me miraron con curiosidad. Sabían que yo era la viuda del patrón, pero nunca me habían visto en un contexto profesional. Buenos días, les dije a los 30 empleados reunidos en la sala de juntas. Soy Leonor Herrera, y a partir de hoy, soy la dueña y directora general de esta empresa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sé que algunos de ustedes están preocupados por los cambios recientes. Sé que han escuchado rumores sobre problemas financieros. Quiero que sepan que esos problemas ya se resolvieron y que esta constructora seguirá operando bajo nuevas políticas de transparencia y honestidad absoluta. Un hombre mayor, a quien reconocí como Don Pancho, el maestro de obra, levantó la mano. Señora Herrera, con todo respeto, ¿usted tiene experiencia manejando una constructora? Era una pregunta justa, y yo llevaba días ensayando la respuesta. Pancho, le contesté, durante 45 años, me senté en la mesa de la cocina con Arturo todas las noches, mientras él me explicaba cada proyecto, cada bronca, cada decisión importante. Durante 45 años, revisé contratos, escuché llamadas, participé en las estrategias del negocio. La única diferencia es que ahora, en lugar de aconsejar desde las sombras, voy a dar la cara desde el frente. Varios empleados asintieron con aprobación. Habían visto mi devoción por la familia durante décadas. Pero hay cambios que se van a implementar desde hoy, continué. Primero, vamos a hacer una auditoría completa de todas las finanzas de los últimos 3 años. Quiero saber a dónde fue a parar hasta el último clavo. Vi a algunos contadores cruzar miradas de pánico. Seguramente sabían de las tranzas de Esteban, pero se habían callado por miedo.
Segundo, vamos a implementar un sistema de bonos basado en la productividad real, no en el compadrazgo. Tercero, cualquier empleado que tenga información sobre actividades chuecas en el pasado, puede venir a hablar conmigo en privado, sin represalias, para ayudarme a limpiar esta casa. Levanté la mano para frenar los murmullos. Y cuarto, el salario mínimo en esta empresa va a subir un 30% a partir de esta misma quincena. El silencio fue absoluto. Luego, poco a poco, empezaron los aplausos. Estos trabajadores habían visto a Esteban despilfarrar el dinero en camionetas de lujo y viajes a Las Vegas mientras ellos batallaban para pagar el pasaje. Ahora tenían una jefa que entendía lo que costaba ganarse el pan con el sudor de la frente. Durante las siguientes horas, varios empleados se acercaron a mi oficina temporal con información sobre las irregularidades. Confirmaron todo lo que yo ya sabía y agregaron detalles que me hicieron hervir la sangre. Esteban no solo había robado para pagar sus deudas de juego. Había estado inflando las facturas a los clientes y clavándose la diferencia. Había vendido material de primera calidad para comprar material corriente, embolsándose el dinero y poniendo en riesgo la seguridad de las obras. Esa misma tarde, visité los restaurantes que habían sido la herencia de Daniel. Ahí, la cosa estaba peor. Los gerentes me confirmaron que llevaban meses siendo presionados para aceptar clientes especiales que pagaban con pacas de billetes en efectivo y no querían factura. El lavado de dinero era tan descarado que varios empleados habían pensado en renunciar antes de convertirse en cómplices de la maña. ¿Por qué no dijeron nada?, les pregunté. Señora Herrera, me contestó Gloria, la gerente del restaurante principal, el joven Daniel nos dijo que si abríamos la boca, nos íbamos a quedar sin trabajo. Y algunos tenemos bocas que alimentar. La rabia que sentí en ese momento fue volcánica. Mis hijos no solo habían robado dinero, habían intimidado a gente honrada para volverlos cómplices de sus porquerías. Pero en esas visitas también descubrí algo hermoso. Descubrí que los empleados de Arturo eran gente trabajadora, gente buena que respetaba de verdad a mi marido, y que estaban dispuestos a respetar mi liderazgo si yo demostraba ser justa. Descubrí que tenía un instinto para los negocios que había afilado durante décadas sin darme cuenta. Descubrí que cuando yo hablaba con la autoridad que da la experiencia, la gente me escuchaba. Y descubrí algo todavía más importante, que me gustaba tener poder. Me gustaba tomar decisiones. Me gustaba ser la patrona en lugar de la esposa invisible. Esa noche, sentada en mi despacho con una copa de vino tinto y los estados financieros extendidos sobre el escritorio, llamé al licenciado Montenegro. ¿Cómo van las investigaciones penales?, le pregunté. Muy bien, me contestó. Daniel está cooperando con la policía desde la clínica. Su testimonio va a desmantelar toda la red de lavado que operaba en los restaurantes. Va a ser un golpe durísimo. ¿Y Esteban? Esteban está cumpliendo con los pagos a los agiotistas. Empezó a trabajar como peón en una de sus propias obras. Los albañiles, digamos que están disfrutando mucho verlo cargar bultos de cemento bajo el sol del mediodía. Solté una carcajada por primera vez en semanas. La justicia poética tenía un sabor muy dulce. Pero hay algo más que quiero platicar con usted, licenciado, continué. Quiero abrir una fundación. Quiero usar una parte de esos 4.000 millones para ayudar a mujeres mayores que están en situaciones vulnerables. Montenegro se quedó en silencio un momento. Mujeres como habría sido usted, si don Arturo no la hubiera protegido. Exactamente, le respondí. Mujeres a las que sus hijos abandonan o maltratan. Mujeres que no tienen un peso para defenderse. Mujeres a las que esta sociedad considera invisibles solo porque ya peinan canas. Es una idea hermosa, Leonor. Su esposo estaría muy orgulloso. Eso espero, murmuré, acariciando la fotografía de Arturo que tenía en el escritorio. Los meses pasaron, y poco a poco empecé a reconstruir no solo las empresas, sino también la relación con mis hijos. Esteban iba a visitarme todos los domingos después de su semana de romperse el lomo en la obra. Estaba más flaco, más humilde, pero también más auténtico de lo que había sido en años. Mamá, me dijo un domingo, quiero que sepas que,
por primera vez, entiendo lo que sentía mi papá cuando levantó todo esto. El pan sabe diferente cuando te lo ganas con tus propias manos. Daniel me llamaba desde la clínica 2 veces por semana. Sus pláticas eran dolorosas, pero honestas. Estoy aprendiendo a vivir sin echarme mentiras a mí mismo, me dijo en una llamada. Es lo más cabrón que he hecho en mi vida. ¿Iban a ganarse mi perdón absoluto? No lo sabía. ¿Algún día recuperarían su herencia? Eso dependía de ellos. Pero por primera vez en mi vida, yo no me definía por ser la madre de alguien o la esposa de alguien. Yo era Leonor. Una empresaria, una filántropa, una mujer con poder propio. Y esa mujer tenía planes inmensos para el futuro. Planes que iban mucho más allá de la venganza. Planes que iban a cambiar vidas, empezando por la mía. 6 meses después de aquella lectura del testamento que partió mi vida en dos, me encontraba parada frente al espejo de mi recámara, arreglándome para el evento más importante desde la muerte de Arturo. Esa noche era la inauguración de la Fundación Arturo y Leonor Herrera para mujeres mayores vulnerables. Llevaba puesto un vestido dorado que elegí especialmente para la ocasión. No porque fuera el más caro, sino porque era el color de la fuerza, el color del poder que había descubierto dentro de mí. Mientras me ponía los aretes que Arturo me regaló en nuestro 20º aniversario, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella noche en que abrí el sobreempolvado que mis hijos habían despreciado. La fundación ya había ayudado a más de 200 mujeres mayores en sus primeros meses de operación. Mujeres como doña Rosita, de 73 años, a quien sus hijos le vaciaron la cuenta del banco y la dejaron viviendo en la calle. Como Carmen, de 68, que aguantó golpes de su marido durante décadas y por fin encontró el valor para huir. Como Patricia, de 75, a quien su propia familia intentó declarar loca para robarle la pensión. Cada historia que escuchaba me recordaba lo cerquita que estuve de convertirme en una de ellas. Y cada mujer que rescatábamos me confirmaba que había tomado las decisiones correctas. El teléfono sonó mientras me daba los últimos retoques. Era Esteban. Durante estos 6 meses, nuestras pláticas habían pasado de la hostilidad a algo que se parecía mucho al respeto mutuo. Mamá, me dijo, y su voz sonaba diferente, más madura. Quería desearte mucha suerte en la inauguración de esta noche. Gracias, le contesté, sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿Cómo van las cosas en la obra? Bien, me respondió. Hoy terminamos el proyecto de vivienda popular que propusiste. Al ver a las familias entrar a sus casas nuevas, por fin entendí por qué a mi papá le apasionaba tanto este negocio. Era verdad. Yo había convertido una parte de la constructora en un proyecto de vivienda de interés social. Era rentable, sí, pero también tenía un propósito que me llenaba el alma. Mamá, continuó Esteban, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿puedo ir a la inauguración esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses, mantuve a mis hijos alejados de mis nuevos proyectos, no por castigarlos, sino porque necesitaba espacio para descubrir quién era yo sin ellos. ¿Por qué quieres ir?, le pregunté. Porque, dijo, y escuché un nudo en su garganta, porque estoy orgulloso de ti. Porque quiero que la gente sepa que soy tu hijo. Porque durante 35 años pensé que solo eras mi mamá, y ahora me doy cuenta de que eres Leonor Herrera, una mujer extraordinaria que, de pura casualidad, me dio la vida. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Esas eran las palabras que había esperado escuchar durante décadas. Puedes venir, le dije por fin, pero vas a venir como invitado, no como el niño mimado de la familia. Te vas a sentar con todos los demás y vas a escuchar lo que he construido sin su ayuda. Entendido, me contestó. ¿Y Daniel? Daniel sale del anexo la próxima semana. Si se mantiene limpio, si sigue cooperando con la fiscalía, si me demuestra que de verdad cambió, entonces hablaremos de su futuro en esta familia. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de esperanza y cautela. Mis hijos estaban cambiando, pero yo ya había aprendido a no confiar ciegamente en las promesas. Esta vez, tendrían que demostrarme su transformación con hechos, no con saliva.
El evento de inauguración se llevó a cabo en el salón principal del hotel más elegante de la ciudad. Habían llegado más de 300 personas, empresarios, políticos, trabajadores sociales y, sobre todo, las mujeres mayores que habían encontrado una segunda oportunidad en nuestra fundación. Mientras caminaba entre los invitados, saludando y agradeciendo su apoyo, me sentí más viva que en toda mi juventud. Esta era mi gente ahora. No la familia que me había traicionado, sino la comunidad que yo misma había elegido construir. La comunidad de los que creen en las segundas oportunidades y en la dignidad de las mujeres que peinan canas. El licenciado Montenegro se me acercó con una sonrisa de oreja a oreja. Leonor, esto es un éxito rotundo. Nunca había visto una respuesta tan espectacular para una fundación nueva. Es porque la necesidad era real, Jorge, le contesté. Durante décadas, las mujeres viejas hemos sido invisibles para este país. Ya era hora de que alguien nos volteara a ver. En ese momento, vi entrar a Esteban al salón. Llevaba un traje sencillo, nada ostentoso, y caminaba con una humildad que nunca le había conocido. Varios invitados lo reconocieron, y pude ver el morbo en sus caras, preguntándose qué hacía el hijo desheredado en el evento de su madre. Esteban no intentó acercarse a mí ni robar cámara. Simplemente buscó una silla en la última fila y se sentó a esperar. Cuando llegó el momento de mi discurso inaugural, subí al podio sintiendo un revuelo de nervios y emoción en el estómago. Frente a mí estaban 300 personas que habían venido a respaldar mi visión. Detrás de mí, proyectada en una pantalla gigante, estaba la foto de Arturo y mía el día de nuestra boda, recordándome dónde había empezado todo este viaje. Buenas noches, comencé, y mi voz resonó con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Hace 7 meses, yo era una viuda de 69 años que creía que su vida se había acabado el día que enterró a su marido. Creía que mi único papel en este mundo se reducía a ser la madre invisible de 2 hijos adultos, y la abuela que espera pacientemente a que la visiten de vez en cuando. Hice una pausa, sintiendo como el poder me inflaba el pecho. Pero descubrí que la vida puede empezar a cualquier edad, si tenemos los ovarios para tomar las decisiones difíciles. Descubrí que hacerse vieja no significa hacerse invisible. Descubrí que tener 69 años no me descalifica para empezar una nueva carrera, una nueva misión, una nueva versión de mí misma. Los aplausos empezaron despacio, y luego estallaron en una ovación de pie. Vi lágrimas en los ojos de muchas de las mujeres mayores entre el público. Ellas sabían exactamente de lo que yo estaba hablando, porque habían vivido en carne propia esa misma invisibilidad, ese mismo desprecio. Esta fundación, continué cuando los aplausos se apagaron, existe porque todas las mujeres, sin importar la edad que tengan, merecen dignidad, respeto y oportunidades. Existe porque ninguna mujer debería sentirse como basura desechable solo porque la sociedad decidió que su valor se marchita con los años. Busqué a Esteban entre la multitud. Estaba llorando a lágrima viva, con una expresión donde se mezclaban el orgullo y el arrepentimiento. Esta fundación también existe porque aprendí que el perdón no se regala, se gana a pulso. Y que las segundas oportunidades son poderosas, pero solo cuando vienen acompañadas de un cambio verdadero. Terminé mi discurso contando la historia de una señora que llegó a la fundación la semana pasada. Sus hijos vendieron su casa mientras ella estaba internada en el hospital por una neumonía y se repartieron el dinero. Cuando la dieron de alta, no tenía a dónde ir y sus propios hijos le dijeron que se rascara con sus propias uñas. Esa mujer, dije, hoy tiene un departamento digno, apoyo legal para recuperar lo que le robaron y un trabajo de medio tiempo en nuestra fundación, ayudando a otras mujeres que están pasando por el mismo infierno. Porque resulta que, a sus 72 años, todavía tiene muchísimo que aportarle a este mundo. Solo necesitaba que alguien se diera cuenta. Cuando bajé del podio, la ovación duró casi 5 minutos. Una tras otra, las mujeres se acercaban a abrazarme, a contarme sus historias, a darme las gracias por haberles devuelto la voz. Pero el momento más fuerte llegó cuando Esteban se acercó, tímido, al final de la noche. Mamá, me dijo, con las mejillas todavía húmedas. Quiero pedirte perdón. No solo por el dinero, no solo por el plan asqueroso de internarte.
Quiero pedirte perdón por no haberte visto durante 35 años. Por tratarte como si solo fueras mi mamá, en lugar de ver a Leonor Herrera, esta mujer inmensa que siempre estuvo ahí, pero que yo estaba muy ciego para reconocer. Lo miré largamente antes de responderle. Esteban, le dije por fin, el perdón se gana con tiempo y con acciones. Pero el respeto, ese ya te lo ganaste. Viniste hoy sin exigir privilegios. Te sentaste atrás sin pedir que te aplaudieran. Lloraste de orgullo por mis logros en lugar de sentir envidia por tu situación. Eso me dice que tal vez, solo tal vez, estás empezando a convertirte en el hombre que tu padre siempre soñó que fueras. Por primera vez en 7 meses, lo abracé. No como la madre sumisa que perdona todo por inercia, sino como la matriarca fuerte que reconoce cuando alguien de verdad está cambiando. Un año después de aquel día infame en el despacho de Rosaura, me encuentro sentada en el jardín de mi casa. La misma casa que mis hijos querían vender para arrumbarme en un asilo. Pero todo es distinto ahora. El jardín está más hermoso que nunca, porque ahora tengo el tiempo para cuidarlo yo misma, con mis propias manos. Los negocios van mejor que cuando Arturo vivía, porque he aprendido que mandar con la cabeza fría y el corazón caliente da mejores resultados que mandar solo con la avaricia. ¿Y mi familia? Bueno, mi familia se ha convertido en algo que yo creía imposible. Una familia de verdad, basada en el respeto mutuo y no en las obligaciones hipócritas. Daniel salió del anexo hace 6 meses y se ha mantenido limpio desde entonces. No fue fácil. Hubo recaídas, madrugadas de crisis, momentos donde pensé que lo perdía para siempre. Pero algo hizo clic en su cabeza cuando testificó contra los narcos que lo chantajeaban. Ver a esos criminales pudrirse en la cárcel gracias a su testimonio le dio un propósito que la cocaína nunca pudo darle. Ahora trabaja en la fundación, ayudando a otros adictos en recuperación. Su sueldo es una baba comparado con lo que tenía antes, pero me dice que es el primer dinero que se gana del que se siente verdaderamente orgulloso. Mamá, me dijo la semana pasada, nunca pensé que ayudar a otros me iba a llenar ese hueco que yo trataba de tapar con droga. Esteban también cambió, aunque su camino fue diferente. Después de un año de partirse el lomo como albañil en sus propias obras, lo ascendí a maestro de obra. No por favoritismo, sino porque los demás albañiles respetaban su cambio. Había aprendido lo que significa ganarse el pan tragando polvo. Se aprendió los nombres de todos los chalanes, las historias de sus familias, sus necesidades reales. Es bien raro, mamá, me dijo hace unos días mientras tomábamos café en mi cocina. Pero siento que apenas estoy entendiendo lo que mi papá construyó. No era nomás el dinero. Era una comunidad de gente que dependía de nosotros para darle de tragar a sus hijos. Se divorció de Yesenia, quien desapareció de nuestras vidas tan rápido como entró. No sabemos dónde está, ni nos importa saberlo. Pero el cambio más grande no fue en mis hijos. Fue en mí. Durante 70 años, me di mi valor por mis relaciones con los demás. Como hija, como esposa, como madre. Nunca había existido simplemente como Leonor. Ahora, cuando me despierto cada mañana, no soy la viuda de Arturo ni la mamá de Esteban y Daniel. Soy la directora general de 4 empresas millonarias. Soy la fundadora de una organización que le ha devuelto la dignidad a más de 500 mujeres. Soy una mujer de 70 años que está viviendo la década más cabrona y emocionante de toda su vida. Soy alguien que toma decisiones pesadas, que influye en la vida de miles de personas, que construye un legado que va a durar por generaciones. La fundación ha crecido más allá de mis sueños más locos. Ahora tenemos 3 refugios para mujeres mayores víctimas de violencia, un programa de asesoría legal gratuita, un centro de oficios que le enseña nuevas habilidades a mujeres que creían que su vida laboral ya había caducado y un programa de microcréditos para abuelas emprendedoras. La semana pasada, una señora de 65 años que llevaba 2 años sin encontrar trabajo, abrió su propia panadería con uno de nuestros préstamos. Cuando cortó el listón en la inauguración, lloraba a mares, porque por fin se sentía útil, valiosa y capaz otra vez. Pero tal vez el proyecto que más me infla el pecho es el programa de abuelas mentoras.
Conectamos a mujeres mayores con colmillo en los negocios, con muchachas jóvenes que están emprendiendo y necesitan guía. Resulta que décadas de experiencia de vida, de haber navegado crisis económicas familiares, de haber estirado el gasto y apoyado a los maridos a levantar negocios, nos convierte en unas mentoras excepcionales. Las muchachas nos necesitan más de lo que creíamos, y nosotras tenemos mucho más que ofrecer de lo que esta sociedad nos había reconocido. Es hermoso ver cómo la sabiduría de una generación se convierte en el trampolín para el éxito de la que sigue. Jorge Montenegro me visitó ayer para revisar los contratos de una nueva expansión. Leonor, me dijo mientras firmábamos papeles, ¿alguna vez te imaginaste que te ibas a convertir en todo esto? Nunca, le contesté con el corazón en la mano. Durante 45 años pensé que mi destino era ser invisible. Que mi papel era empujar los sueños de otros sin tener derecho a los míos. ¿Y ahora?, me preguntó. Ahora, le dije, mirando por la ventana hacia el jardín donde Arturo y yo solíamos caminar, ahora entiendo que él no solo me dejó dinero en ese sobre empolvado. Me dejó el permiso para convertirme en la mujer que siempre pude ser, pero que nunca me atreví a soltar. Esta tarde tengo una junta con el presidente municipal. Quiere que la fundación se asocie con el gobierno para crear un programa piloto que se pueda llevar a nivel nacional. Programas de asistencia que respeten la independencia de las mujeres mayores. Centros de día donde puedan convivir y mantenerse activas sin sentirse como estorbos arrumbados en la casa de sus hijos. Políticas públicas que reconozcan que las mujeres viejas somos un recurso valiosísimo para la sociedad, no un mueble viejo que hay que esconder. La idea de cambiar las leyes de mi país me emociona 1000 veces más que cualquier herencia que pudiera haber recibido. Mis hijos vienen a comer conmigo todos los domingos. No por compromiso, sino porque de verdad disfrutan estar aquí. Nuestras pláticas han pasado de los reclamos y el rencor a debates reales sobre los negocios, sobre la vida, sobre el futuro. Esteban me consulta las decisiones fuertes de la constructora. Daniel me platica de los casos difíciles que atiende en la fundación. Me piden consejos, no porque sea su madrecita santa, sino porque respetan mi colmillo como empresaria y como mujer. Es la relación familiar que siempre soñé, pero que nunca supe cómo construir cuando éramos más jóvenes. ¿Ya los perdoné por completo? Es una pregunta que me hago muy seguido. He descubierto que el perdón no es un milagro que cae del cielo, es un trabajo de todos los días. Cada vez que veo a Esteban tratar a sus albañiles con respeto, le perdono un poquito más su arrogancia del pasado. Cada vez que veo a Daniel ayudar a otro adicto a salir del hoyo, le perdono un poquito más su traición. Pero, más importante que perdonarlos a ellos, he aprendido a perdonarme a mí misma. A perdonarme por haberme dejado hacer invisible durante tantos años. A perdonarme por haberme conformado con migajas de cariño, cuando yo me merecía un banquete entero de amor y respeto. El sobreempolvado que recibí aquel día en el despacho de Rosaura, hoy está enmarcado sobre mi escritorio, mientras escribo estas memorias. Ya no guarda solo el número de cuenta suiza que partió mi vida en dos. Ahora guarda las cartas de las mujeres a las que hemos salvado, fotografías de las casas que hemos entregado, recortes de periódicos sobre lo que ha logrado la fundación. Se ha convertido en un símbolo de que siempre hay una segunda oportunidad, de la belleza inmensa que puede nacer de las cenizas de la humillación. Cada vez que lo miro, me recuerda que los finales siempre pueden ser principios, que las crisis son oportunidades disfrazadas, y que nunca, escúchenme bien, nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser. Si yo pudiera viajar en el tiempo y hablar con esa Leonor que salió llorando de aquel despacho hace un año, con el alma rota, le diría, no llores por lo que perdiste. Celebra lo que estás a punto de ganar. No te lamentes por los hijos que te traicionaron, prepárate para conocer a los hombres en los que se van a convertir. No te aferres a la mujer invisible que fuiste. Suéltate el pelo y deja salir a la fiera que siempre llevaste por dentro. Le diría que el dolor que siente en ese momento son los dolores de parto de una vida nueva. Y que esa nueva vida va a ser más hermosa, más profunda y más poderosa de lo que jamás se atrevió a soñar. Y a ti, que me has escuchado junto al calor de este fuego hasta el final, te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has aceptado volverte invisible cuando merecías brillar?
¿Cuántas veces te has conformado con las obras, cuando merecías sentarte a la cabecera de la mesa? ¿Cuántas veces has dejado que otros pongan el precio de tu valor, en lugar de descubrir tu propio poder? Mi historia no se trata nada más de una herencia millonaria o de una familia rota. Se trata de ese momento exacto en el que decidimos dejar de sobrevivir, para empezar a vivir de verdad. Se trata del instante en que nos damos cuenta de que nunca es tarde para agarrar la pluma y escribir un capítulo nuevo. Porque resulta que los mejores años de nuestra vida no se quedaron atrás, nos están esperando allá adelante, si tenemos el coraje de reclamar nuestro poder y usarlo para algo mucho más grande que nosotros mismos.